Ahora hablaremos sobre las escuelas del pensamiento estratégico, donde vamos a ver desde diferentes perspectivas planteamientos dados por distintos pensadores sobre la estrategia en los últimos años. Para ello tomaremos como base el libro Safari a la estrategia, el cual nos guiará por las 10 escuelas e identificará cada una con un animal dadas sus características. Iniciaremos con la escuela de diseño, la cual propone un modelo de creación de estrategia que procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades externas. Este modelo pone un énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas. Con las externas descubre las amenazas y oportunidades del entorno, mientras que con las internas revela las virtudes y flaquezas de la organización. En la evaluación externa se tienen en cuenta aspectos como el tecnológico, económico, el social y político, además de la previsión y la exploración. Y en la evaluación interna la mayor dificultad es el autoconocimiento de la organización. Otros factores importantes para la creación de estrategia mencionados en esta escuela son los valores directivos, las creencias y preferencias de aquellos que conducen formalmente a la organización y las responsabilidades sociales, la ética específica de la sociedad donde funciona la organización, al menos tal como la perciben los directivos. Para esta escuela la creación de estrategia es un acto creativo, el cual consta de determinar las estrategias, de evaluarlas, de elegir la mejor entre ellas y por último de aplicarla. Existen variedad de premisas en esta escuela, de las cuales vamos a mencionar 7 de ellas. Primera, la formación de estrategia debería ser un proceso deliberado de pensamiento consciente, lo que quiere decir que las estrategias efectivas se derivan de un proceso de pensamiento estrechamente controlado. Segunda, la responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar en el directivo principal. Esa persona es el estratega. Tercera, el modelo de formación de estrategia debe mantenerse simple e informal, y la forma de asegurarlo es que sea controlada por una sola mente. Así se mantiene la simplicidad del proceso. Cuarta, las estrategias deben ser únicas. Las mejores provienen de un proceso de diseño individualizado, lo que nos da a entender que cada una es única. Quinta, el proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen completamente formuladas como perspectiva, lo que nos indica que esta escuela toma la estrategia como una concepción absoluta o una decisión final, sin campo para el crecimiento o el surgimiento de la estrategia. Sexta, estas estrategias deben ser explícitas, por lo que no pueden perder su simpleza y de esta manera garantizar la comprensión por otros miembros de la organización. Séptima, después de que estas estrategias únicas, maduras, explícitas y simples han sido completamente formuladas, pueden ser aplicadas. Esta escuela aporta orden, reduce las ambigüedades, da simplicidad, es útil en entornos relativamente estables y da apoyo a un liderazgo fuerte y visionario. Por otro lado, la simplicidad puede distorsionar la realidad. La estrategia tiene muchas variables y es muy compleja. Se desvía el aprendizaje, es inflexible, presenta debilidad en ambientes que cambian rápido y hay una alta resistencia a los cambios. La araña representa a esta escuela, porque las características de este antrópodo son formar una telaraña muy fuerte, irrompible. Ella diseña su telaraña a su manera y espera hasta que algún insecto caiga en la red. Escuela de planificación. En esta escuela la estrategia debe ser guiada por un cuadro de planificadores altamente instruidos, parte de un departamento especializado en planificación estratégica con acceso al directivo principal. La idea básica es tomar el modelo DOFA, dividirlo en etapas bien delineadas, articular cada una de estas con muchos listados técnicos, brindando especial atención a la fijación de objetivos y a la elaboración de presupuestos y planes operativos finales. A continuación, enumeraremos los pasos principales de la planificación. Primero, fijación de objetivos. Segundo, verificación externa.
Tercero, verificación interna. Cuarto, evaluación de estrategia. Quinto, puesta en operación de la estrategia. Sexto, fijación de plazos para todo el proceso. En esta escuela también nos encontramos con algunas premisas que en resumen son: las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineada a través de listados y sustentada por técnicas. En principio, la responsabilidad por ese proceso general descansa en el directivo superior. En lo que se refiere a su ejecución práctica, los responsables son los encargados de planificación. A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, listas para hacerse explícitas de modo que puedan ser aplicadas, prestando minuciosamente atención a los objetivos, presupuestos, programas y planes operativos de diversos tipos. Esta escuela da una clara dirección, permite la asignación de recursos, los analistas pueden prever los hechos y pueden juzgar las estrategias hechas a la medida, fuera del control que proporciona. Sin embargo, la estrategia puede llegar a ser demasiado estática. Se puede dar un pensamiento global y la predicción no es nada fácil. El animal que la representa es la ardilla. Ella es previsiva y organizada. Antes de dar un paso mira a su alrededor por si hay peligro. Hace que su manada la siga, pero obviamente ella ya identificó el entorno. Le gusta tener todo en orden y formal, y siempre tiene una meta en mente, y es alcanzar y cuidar sus nueces. Escuela de posicionamiento. Fue gracias a Michael Porter y a su publicación Estrategia Competitiva que se estimuló y le dio la solidez que le faltaba a esta escuela. Esta escuela pudo crear y perfeccionar un conjunto de instrumentos analíticos dedicados a generar la estrategia adecuada para las condiciones existentes y se basó en el uso de análisis para identificar las relaciones correctas. Aquí se elevó la importancia del planificador a otro grado. Esta persona se convirtió en un analista, un calculista erudito que acumulaba y estudiaba montones de datos para recomendar las estrategias genéricas óptimas. Al igual que las escuelas anteriores, esta cuenta con las siguientes premisas. Las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e identificables en el mercado. El mercado es económico y competitivo. Por lo tanto, el proceso de formación de estrategia depende de la selección de estas posiciones genéricas en base a un cálculo analítico. Los analistas o calculistas juegan un papel fundamental en este proceso, al proporcionar los resultados de sus cálculos a los directivos que oficialmente controlan las alternativas. Por ello, las estrategias surgen ya maduras de este proceso, y luego son articuladas y aplicadas. En efecto, la estructura de mercado impulsa estrategias de posición premeditadas que, a su vez, impulsan la estructura organizacional. Se puede decir que existieron oleadas en cuanto al posicionamiento, donde en la primera, como ejemplo, podemos tomar textos como El arte de la guerra de Sun Tzu y el trabajo de von Clausewitz, donde hablan de estrategia militar y la importancia del posicionamiento. En la segunda podemos observar que la escuela de posicionamiento ha sido confeccionada a medida para los consultores. Ellos llegan tranquilos, sin ningún conocimiento particular sobre una empresa, analizan los datos, hacen malabares con una serie de estrategias genéricas sobre un cuadro, escriben un informe, dejan su factura y se marchan. Y en la tercera oleada se busca empírica y sistemáticamente la relación entre las condiciones externas e internas. Comenzó a creerse que el estudio sistemático era capaz de revelar las estrategias ideales en determinadas situaciones. Como mencionamos anteriormente, Porter tuvo una gran influencia en esta escuela, por lo que se menciona su modelo de análisis competitivo basado en 5 fuerzas del entorno de una organización, las cuales son: la amenaza de nuevos concursantes, el poder de negociación de los proveedores de la firma, el poder de negociación de los clientes de la firma, la amenaza de productos sustitutos,
la intensidad de la rivalidad entre firmas competidoras. Esta escuela hizo de la administración estratégica una ciencia, permitiendo su progreso futuro. Proporcionó de una manera sistemática contenido a la manera existente de ver la estrategia. Se enfocó en los hechos verificables económicamente y es particularmente útil en los primeros momentos de desarrollo de la estrategia, cuando se analizan los datos. Esta escuela descuida el poder, la política, la cultura, los elementos sociales. Está polarizada negativamente hacia las grandes empresas y se orienta a los números. El animal que simboliza esta escuela es el búfalo, imponente y fuerte. Todos sus movimientos los analiza para poder actuar. Protege su manada por encima de todo, y si fuera necesario pelearía aunque supiese que perdería la batalla. Es uno de los animales más nobles de la selva y es muy competitivo. No le gusta perder, y si es preciso hace cualquier cosa para ganar la batalla. Escuela empresarial. Esta escuela se basa en la construcción de un líder, haciendo hincapié en los procesos y estados mentales innatos, intuición, criterio, talento, capacidad, percepción. Por lo tanto, la organización responde a sus dictados y se subordina a su liderazgo. El concepto más central de la escuela empresarial es la visión, una representación mental de la estrategia, creada o al menos expresada en la mente del líder. Esa visión sirve como inspiración y también proporciona un sentido de lo que necesita hacerse, una idea orientadora, por decirlo así, leal a su rótulo. La visión suele tender más a ser una especie de imagen que un plan completamente articulado. A continuación, nombraremos las principales características en la creación de estrategia que Mintzberg sugirió. Primera, en el modo empresarial la creación de estrategia se ve dominada por nuevas oportunidades, con lo que centran su capacidad en aprovecharlas y dejan como algo secundario la solución de problemas. Segunda, en la organización empresarial el poder está centralizado en manos del principal directivo. Tercera, la creación de estrategia en el modo empresarial se caracteriza por saltos drásticos frente a la incertidumbre, por lo que grandes decisiones en ese entorno pueden generar recompensas a la organización. Cuarto, el crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial. Las premisas de esta escuela son las siguientes. La estrategia existe en la mente del líder como perspectiva, específicamente como un sentido de orientación a largo plazo, una visión del futuro de la organización. El proceso de formación de estrategias es, a lo sumo, semiconsciente, arraigado en la experiencia y la intuición del líder, independientemente de que éste la conciba solo o la adapte de otros para luego internalizarla en su propia conducta. El líder promueve la visión resultante, incluso en forma obsesiva, manteniendo un estrecho control personal sobre la aplicación, de modo de poder reformular aspectos específicos según las necesidades. De esta manera, la visión estratégica se vuelve maleable, y así la estrategia empresarial tiende a ser premeditada y emergente. Premeditada en su visión general, y emergente en la forma en que se despliegan los detalles de la visión. Del mismo modo, la organización es maleable, una estructura simple, sensible a las directivas del líder, ya sea en una nueva compañía, en una firma perteneciente a un solo individuo o en un cambio completo de una gran organización establecida, de cuyos procedimientos y relaciones de poder se suspenden para que el líder visionario pueda contar con una considerable libertad de maniobrar. La estrategia empresarial tiende a tomar la forma de nicho de uno o más sectores de posición de mercado protegidos por la competencia directa. Esta escuela es flexible y emergente a los detalles. Posee dos estados, uno de acuerdo a la visión del líder que es premeditado y otro emergente de acuerdo a los cambios del entorno o del proceso. Puede presentar dificultades, ya que el líder es el único que determina las decisiones y encontrar uno que tenga todas las competencias para enfrentar toda la organización, el mercado y que además maneje los riesgos es complejo. Lo personifica el lobo, animal astuto, sagaz y muy feroz, aunque leal
puede ser también traicionero y pasar por encima de su manada solo por beneficio propio. Siempre hay un líder en la manada, el visionario que busca que los demás vean lo que él está viendo. Escuela cognoscitiva. Esta escuela se basa en entender la mente del estratega, utilizando el campo de la psicología cognoscitiva, dividiéndola en dos ramas. Una más positivista trata el proceso y estructuración del conocimiento como un esfuerzo por producir alguna clase de película objetiva del mundo. La otra considera todo esto como subjetivo. La estrategia es una especie de interpretación del mundo. La primera rama procura comprender el conocimiento como cierta clase de recreación del mundo. La segunda rama elimina el prefijo y considera que el conocimiento crea el mundo. Si iniciamos por el lado más objetivo, primero se da el trabajo sobre predisposición cognitiva, es decir, lo que nos indican las investigaciones sobre las limitaciones mentales del estratega. Luego, sobre una perspectiva de la cognición estratégica como procedimiento de información y finalmente las maneras en que la mente traza mapas de las estructuras de conocimiento. Desde hace mucho los estudios han estado fascinados por las peculiaridades del modo en que los individuos procesan la información para tomar decisiones, en especial por las preferencias y distorsiones que suelen mostrar. Las premisas de esta escuela son: la formación de estrategia es un proceso cognitivo que tiene lugar en la mente del estratega. Por ende, las estrategias surgen como perspectivas, bajo la forma de conceptos, mapas, esquemas y marcos que conforman la manera en que las personas se manejan con los estímulos del medio. Según la rama objetiva de esta escuela, los estímulos fluyen a través de toda clase de filtros distorsionantes antes de ser decodificados por los mapas cognitivos. O bien, según la rama subjetiva, son simples interpretaciones de un mundo que solo existe en términos de cómo es percibido. En otras palabras, el mundo que vemos puede ser moldeado, enmarcado y construido. Como conceptos, las estrategias son difíciles de obtener. Una vez conseguidas, son considerablemente menos que óptimas. Y cuando ya no resultan viables, es muy dificultoso cambiar. Esta escuela ve a la estrategia como todo un proceso cognoscitivo en la mente del estratega y fortalece la creación de estrategias individuales. A pesar de esto, no es funcional para conducir procesos estratégicos colaborativos y se centra en las grandes ideas, pero no en definir estrategias. Lo representa la lechuza, porque es un animal muy analítico y quiere identificar a su estratega, conocer su manera de pensar, porque así identifica con qué personas está trabajando en la organización. La lechuza tiene la capacidad de ver de noche y de girar su cabeza a 360 grados para mirar todo lo que pasa a su alrededor. Escuela de aprendizaje. De acuerdo con esta escuela, las estrategias emergen cuando, en ocasiones actuando individualmente, pero con más frecuencia en forma colectiva, las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la capacidad de su organización para manejarse con ella. Algo clave para la escuela de aprendizaje es que está basada en la descripción más que en la prescripción. Por eso está basada en cómo se crea la estrategia y no en cómo se formula. Es de gran importancia tener en cuenta que los individuos informados de cualquier parte de la organización pueden contribuir al proceso estratégico. Por eso se dice que un estratega puede ser un científico loco que, trabajando en un laboratorio escondido, descubre un artículo mejor, o un grupo de vendedores que decide ocuparse de un artículo y no de otros, con lo que pueden reorientar las posiciones de marketing de una compañía, o un soldado de infantería en la línea de fuego que está más cerca de la acción y puede influir de mejor manera en la estrategia. Las premisas de esta escuela son las siguientes. La naturaleza compleja e imprevisible de la organización, con frecuencia unida a la dispersión de las bases de conocimiento necesarias para la estrategia, evita el control premeditado,
Fundamentalmente, la creación de estrategia debe tomar la forma de un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo donde, en el límite, formulación y aplicación se vuelven imposibles de distinguir. Aunque el líder también debe aprender y en ocasiones puede ser el que más lo necesita, por lo general es el sistema colectivo el que aprende. En la mayoría de las organizaciones existen muchos estrategas en potencia. Este aprendizaje se desarrolla de una manera emergente, mediante conductas que estimulan el pensamiento retrospectivo, de modo que pueda adjudicarse un sentido a la acción. De este modo, el papel del liderazgo no es el de preconcebir estrategias premeditadas, sino administrar el proceso de aprendizaje estratégico a través del cual pueden emerger las nuevas estrategias. De acuerdo con ello, primero, las estrategias aparecen como patrones salidos del pasado, solo después posiblemente como planes para el futuro y por último como perspectivas para orientar la conducta general. Esta escuela se caracteriza por ser fuerte en condiciones complejas y profesionales con un continuo cambio, y que a través de este surge la estrategia en base a la experiencia. Por otro lado, tomar medidas pequeñas no se convierte en una estrategia, y por lo tanto no da respuesta a toda la organización, por lo que no se recomienda para condiciones estables. Adicional a esto, el método ensayo y error no es muy eficaz para solucionar problemas en la organización. Esta escuela la simboliza el mono, que aprende todo lo que se propone, le gusta imitar y se adapta con facilidad. Es muy sabio y aprende de sus errores, le gusta interactuar y adquirir experiencia. Escuela de poder. Lo que aquí se denomina escuela de poder lo encara directamente y caracteriza a la formación de estrategia como un abierto proceso de influencia, subrayando el uso del poder y la política para negociar estrategias favorables a intereses particulares. Aquí usamos la palabra poder para describir el ejercicio de influencia no solo económica. Las relaciones de poder rodean a las organizaciones, también pueden infundirse en ellas. Por lo tanto, debemos hacer una distinción entre dos ramas de esta escuela. Lo que denominamos micropoder se refiere al juego de la política, del poder ilegítimo y alegítimo dentro de una organización, específicamente en los procesos de management estratégico. El macropoder se refiere al uso de poder por parte de la organización. El primero se centra en los protagonistas internos en conflicto con sus colegas, en general para beneficio propio. El otro ve a la organización actuando en su propio beneficio, conflicto o en cooperación con otras organizaciones. Para mayor claridad, profundizaremos un poco más en estas dos ramas. Micropoder. En la escuela de poder, la intención de los autores ha sido despertar el management estratégico a una realidad básica de la vida organizacional. El hecho de que las organizaciones consisten en individuos con sueños, esperanzas, envidias, intereses y temores. Consideremos a la creación de estrategia como un proceso político y luego a las estrategias mismas como política, antes de concluir con los beneficios de la micropolítica. Creación de estrategia como un proceso político. Si la creación de estrategia puede ser un proceso de planificación y análisis, conocimiento y aprendizaje, también puede serlo de negociación y concesiones entre individuos, grupos y coaliciones en conflicto. Si introducimos cualquier forma de ambigüedad, incertidumbre respecto del entorno, diversidad de percepciones, escasez de recursos, surge la política. De acuerdo con ello, los partidarios de esta escuela afirman que no es posible formular, y mucho menos aplicar estrategias óptimas. La competencia entre los objetivos de individuos y coaliciones llevará a perturbar y distorsionar cualquier estrategia propuesta a cada paso del camino. Haber arribado a una estrategia en forma política suele implicar que el proceso se ha realizado paso a paso, mediante regateos y cosas por el estilo. Los protagonistas pueden haber tenido la más premeditada de las intenciones, pero probablemente para la organización el resultado será emergente. Hasta es posible que ninguno de los participantes la haya imaginado de este modo.
La política también trae beneficios, algunos de ellos son los siguientes. Primero, como sistema de influencia, la política puede actuar de una manera darwiniana para asegurar que los miembros más fuertes de una organización sean promovidos a posiciones de liderazgo. Segundo, la política es capaz de asegurar que se debatan por completo todos los aspectos de un tema, mientras que los otros sistemas de influencia pueden promover solo uno. Tercero, la política puede ser requerida para estimular cambios necesarios, bloqueados por los sistemas de influencia más legítimos. Cuarto, la política puede allanar el camino para la ejecución del cambio. Macropoder. El macropoder refleja la interdependencia de una organización y su entorno. Las organizaciones deben tratar con proveedores y compradores, sindicatos y competidores, banqueros inversores y reguladores gubernamentales, por no mencionar una lista creciente de grupos de presión que pueden apuntar a alguna de sus actividades. Con la perspectiva del macropoder, la estrategia consiste primero en manejar la demanda de estos protagonistas y segundo en utilizarlos selectivamente para el beneficio de la organización. Maniobras estratégicas. Aquí la estrategia no es tanto una posición como una estratagema que se juega en un marco de orden estable fijado en algún momento anterior. Consiste en maniobras fingidas y otros ardides, muchas veces con la intención de engañar a los competidores. Creación de estrategia cooperativa. La suma de cadenas, alianzas, estrategias colectivas, fuentes externas, hace que sea cada vez más difícil determinar dónde termina una organización y empieza la otra. En otras palabras, los límites de las organizaciones se vuelven cada vez más difusos. Las cadenas reemplazan a las rígidas jerarquías internas y a los mercados abiertos de afuera. Las premisas de la escuela del poder son: la creación de estrategia está moldeada por el poder y la política, ya sea como proceso dentro de la organización o como la conducta de ésta en su ambiente externo. La estrategia que puede resultar de este proceso tiende a ser emergente y a tomar la forma de posiciones y estratagemas más que de perspectivas. El micropoder considera que a través de la persuasión, el regateo y en ocasiones la confrontación directa, la creación de estrategia es la interacción entre intereses locales y coaliciones cambiantes, a través del uso de las maniobras estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y alianzas. Esta escuela tiene en cuenta el riesgo compartido y analiza las relaciones con grupos de interés, al igual que se asegura de hacer discusiones de los temas para tomar decisiones y disminuir la resistencia. El enfoque en el poder por medio de la política genera divisiones y se basa en temas selectivos, lo que conduce a solo definir maniobras tácticas. A esta escuela la representa el león, el rey de la selva. Este animal es soberbio y majestuoso, defiende su manada, es el más poderoso, no le gusta que extraños lleguen a su manada. Quiere ser el primero en todo, aunque en la manada solo hay lugar para un líder. Todos quieren llegar al trono y todos quieren tomar decisiones. No se ve orden. Escuela cultural. Para esta escuela, la cultura une a un conjunto de individuos con un interés común en una entidad integrada llamada organización, y ve la estrategia como un proceso arraigado en la fuerza social de la cultura. Aquí se concentra la influencia de la cultura en el mantenimiento de la estabilidad estratégica y en ocasiones incluso resiste su cambio activamente, lo que diferencia a una organización, industria o nación de otra. La cultura puede ser estudiada con el enfoque de un forastero que mira desde fuera o con el de un nativo desde dentro, lo que se corresponde con las dos ramas de la escuela cognoscitiva. La primera adopta una posición objetiva sobre las razones que tiene la gente para comportarse de determinada manera, las cuales son explicadas por la condición única de las relaciones sociales y económicas. La segunda considera a la cultura como un proceso subjetivo de interpretación que no está basado en ninguna lógica abstracta ni universal. Sus premisas son: la creación de estrategia es un proceso de interacción social, basado en las convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización.
Un individuo adquiere estas convicciones mediante un proceso de asimilación o socialización, en su mayor parte táctico y no verbal, aunque en ocasiones está reforzado por un adoctrinamiento más formal. Por lo tanto, los miembros de una organización solo pueden describir en forma parcial las convicciones que sustentan su cultura, mientras que los orígenes y las explicaciones pueden permanecer confusas. Como resultado, la estrategia toma más la forma de una perspectiva general que de una posición, arraigada en las intenciones colectivas, no siempre explicadas, y en patrones mediante los cuales los recursos o capacidades profundamente implantados en la organización se encuentran protegidos y se utilizan para lograr ventaja competitiva. Por lo tanto, la mejor manera de describir a la estrategia es como premeditada, aunque no sea completamente consciente. La cultura, y en especial la ideología, no estimula el cambio estratégico tanto como la perpetuación de la estrategia existente. A lo sumo, tienden a promover cambios de posición dentro de la perspectiva estratégica general de la organización. Esta escuela se basa en procesos, creencias y valores sociales para la toma de decisiones, y la cultura organizacional es una ventaja competitiva. Como lo mencionamos anteriormente, la escuela cultural tiene gran resistencia al cambio y da pocos indicios de cómo se maneja y mucho menos de cómo enfocar las decisiones. La representa el pavo real, que se cree único en su especie. Para cada pavo real, solo él es el de mejor cultura y nadie lo puede igualar. Escuela ambiental. Esta escuela tiene como actor principal al entorno, por lo que considera a la organización como un ente pasivo que solo reacciona a él. Esto reduce la creación de estrategia a una especie de proceso reflejo, el cual en realidad debería llevar a esta escuela fuera de los límites del management estratégico. Para empezar, al ubicar al entorno como una de las tres principales fuerzas del proceso, junto con el liderazgo y la organización, esta escuela contribuye a equilibrar la perspectiva general de la creación de estrategia. La escuela ambiental surgió de la así llamada teoría de contingencia, que describía las relaciones entre dimensiones particulares del entorno y atributos específicos de la organización. Esta teoría se desarrolló para oponerse a las aseveraciones del management clásico acerca de que existe la mejor manera de dirigir una organización. Para los teóricos de la contingencia todo depende del tamaño de la organización, de su tecnología, la estabilidad de su contexto, la hostilidad externa, etc. Sus premisas son: al presentarse ante la organización como un conjunto de fuerzas generales, el entorno es el actor principal en el proceso de creación de estrategias. La organización puede responder a esas fuerzas o bien ser expulsada por ellas. De este modo, el liderazgo se convierte en un elemento pasivo cuya misión es leer el entorno y asegurar una adaptación correcta por parte de la organización. Las organizaciones terminan juntándose en claros nichos de tipo ecológico, posiciones donde permanecen hasta que comienzan a escasear los recursos o las condiciones se vuelven demasiado hostiles. Entonces mueren. El principal aspecto de esta escuela es el que se ha mencionado en varias ocasiones, dándole el papel central al entorno en función de la elaboración de estrategia. A pesar de esto, las dimensiones del entorno pueden ser vagas dependiendo de la profundidad del análisis que se realiza y niega cualquier otra opción de estrategia factible que no esté vinculada al entorno. Su animal símbolo es el avestruz, al cual le gusta observar todo a su alrededor, con esos ojos grandes que tiene. Además, es un buen corredor. Escuela de configuración. Hemos llegado a la última escuela del pensamiento estratégico, la cual tiene como concepto: cada escuela en su propio momento, en su propio lugar. Por lo tanto, esta difiere de las otras en un aspecto fundamental. Ofrece la posibilidad de reconciliación, una manera de integrar los mensajes de las otras escuelas. Existen dos aspectos principales de esta escuela, reflejados en dos palabras: configuración y transformación. El primero describe a los estados de la organización y del contexto que la rodea, y el otro describe el proceso de creación de estrategia. La transformación es una consecuencia inevitable de la configuración.
La escuela de configuración describe la estabilidad relativa de la estrategia dentro de determinados estados, interrumpidos por saltos ocasionales y bastante drásticos hacia otros nuevos. Esta escuela no es de las que divide, por el contrario, agrupa, ve al mundo en términos de categorías agradables y ordenadas. Sus premisas son: la mayor parte del tiempo, una organización puede ser descrita en términos de alguna clase de configuración estable de sus características. Durante un lapso posible de distinguir, adopta una forma particular de estructura, que combina con un tipo particular de contexto, el cual la lleva a embarcarse en conductas que dan lugar a un conjunto peculiar de estrategias. Cada tanto, estos periodos de estabilidad se ven interrumpidos por algún proceso de transformación, un salto hacia otra configuración. Con el correr del tiempo, estos estados sucesivos de configuración y periodos de transformación pueden ordenarse en regulares, por ejemplo, describiendo ciclos vitales de las organizaciones. Por lo tanto, la clave del management estratégico está en mantener la estabilidad o al menos un cambio estratégico adaptable la mayor parte del tiempo, pero periódicamente reconocer la necesidad de transformación y ser capaz de administrar ese proceso perturbador sin destruir a la organización. De acuerdo con ello, el proceso de creación de estrategia puede ser de diseño conceptual o de planificación formal, de análisis sistemático o de liderazgo imaginativo, de aprendizaje cooperativo o de política competitiva, centrado en el conocimiento individual y en la socialización colectiva, o una simple respuesta a las fuerzas del entorno, pero en todos los casos debe ser hallado en su propio momento y contexto. Las estrategias resultantes adoptan la forma de planes o patrones, posiciones o perspectivas, o tal vez de estratagemas, pero nuevamente cada una en su propio momento y considerando su propia situación. Con esta escuela, la implementación de la estrategia tiene varias configuraciones, dependiendo del periodo de estabilidad que vive la organización, aunque se debe ser precavidos ya que describe la realidad usando configuraciones, puede distorsionar el estado de las situaciones internas y externas. El camaleón que representa esta escuela se caracteriza por adaptarse a cualquier cambio, cambia de color según su estado de ánimo y le gusta moverse de un lado a otro. Además, previene a los demás de posibles cambios.